Bien, hermanos, hoy estamos por terminar la última lección de esta serie titulada Déjalo ir o suéltalo. Y estamos viendo que no tenemos por qué llevar cargas que nos asedian, que nos pesan, que nos ahorcan, que nos asfixian, sino que Cristo quiere que vivamos en completa libertad. Y si queremos vivir como Cristo quiere, necesitamos dejar ir varias cosas. Y la última que debemos dejar ir y que vamos a abordar en esta serie es la carga de la vergüenza. La carga de la vergüenza. Yo no sé qué recuerdos tiene usted cuando era pequeño, cuando era niño o niña, cuando estaba chiquito. Pues yo recuerdo para mí, cuando era chiquito, los sábados en la mañana eran días especiales, porque mi mamá hacía hot cakes. Quizás está en el norte, cerca de la frontera, son hot cakes en vez de pancakes. Pero en vez de sirope de maple, le poníamos miel, la marca era Caro. Es pura high fructose corn syrup. Y yo le echaba, en cámara lenta bajaba eso. Y me sentaba a ver mis caricaturas del sábado en la mañana. Las caricaturas de los Warner Brothers. Para mí, Mel Blanc es un genio de hacer las voces, porque todas las caricaturas de Bugs Bunny, Sam, todo eso lo hizo una sola persona. Pero mis hijos, no sé sus hijos, ¿verdad? Un hermano allá en Sherman decía, antes llegaba a su casa, se oía pura música clásica, ahora nomás se oye de Barney y de caricaturas y de Cars. Yo no sé si sus hijos crecieron con ciertos personajes. Es más, a mis hijos les poníamos unos cantos de niños de Colombia, porque eran muy buenos también. Pero, ¿se acuerda la película con la que usted tiene buenas memorias? ¿Se acuerda de sus primeras memorias? Tener buenas memorias es algo bien bonito. Pero le voy a hacer una pregunta interesante. ¿Usted recuerda la primera vez que usted sintió vergüenza? Nada más José Luis se acordó. Espero que todos tengan, quiere decir que tiene buena memoria, ¿verdad? Y bueno, la mamá está a un lado, no lo va a dejar mentir. Pero, ¿usted recuerda la primera vez que sintió vergüenza? Yo tengo muchas, pero recuerdo una vez que estaba bien enojado y por mi temperamento, que se lo heredé a mi mamá, y estaba en una discusión con mi mamá. Yo estaba tan enojado, a veces lo pensaba, pero nunca salía. Y a veces se volteaba y ya casi que lo decía en voz bajita. Pero una vez estaba bien enojado con ella y me estaba regañando algo así. Y le dije, ¡guau! Y me sentí, después de que lo hice, tan mal. Pero tan mal, tan sucio, tan malo, tan feo me sentía como persona. Y he tenido, yo no sé si has tenido un momento como ese, pero he tenido yo muchos momentos, porque yo me sentí tan mal. Después le pedí perdón a mi mamá y mi mamá me perdonó. Pero cada vez que yo pensaba en el momento que yo le había hecho esas cosas a mi mamá, me gustaba, quisiera regresar en el tiempo y deshacer ese momento y haber, como el de hace varios sermones, el que se puso un tape en la boca, no haberlo dicho, no haberla herido. Aunque ella me perdonó, yo me sentía feo por haberle dicho eso y haberla sentido mal. Pero me sentía acusado y avergonzado de haber dicho tal cosa a la persona que más me ama, que me cuida, que me lava la ropa. Muchacho, yo te limpié la nariz, decía ella. Todo. Y me sentí tan mal por dentro. Ahora, todos tenemos momentos de la vida en que decimos, ¿pero qué estaba pensando para haber dicho eso, para haber hecho eso? Todos tenemos momentos de, ¿pero qué estaba pensando? Y esos momentos, mis hermanos, nos afectan el presente, porque Satanás está listo para recordarlos. David, en uno de sus salmos, dice en el Salmo 38, verso 4, mis maldades me abruman. ¿Son una qué? Una carga, ¿qué tipo? Demasiado pesada. Demasiado quiere decir que me aplasta. No es que puedo con ella, es demasiado. Esos pensamientos, esas maldades, esas cosas que yo he hecho son una carga. Me avergüenza. La vergüenza es una carga tan pesada. No estamos diseñados para cargarla, mis hermanos. Todos hemos cargado nuestro equipaje de vergüenza y sabemos lo pesado que es. Pero voy a decir algo más. También sabemos lo difícil que es soltar la memoria de algo que hicimos malo.
de algo que es una vergüenza. Hace varios años atrás, el programa periodístico 60 Minutos estaban hablando sobre una mujer llamada Jill Price. Esta mujer tiene lo que se le llama una memoria autobiográfica superior. Y a nosotros que ya se nos están olvidando algunas cosas, a esta mujer puede recordar todo lo que sucede en un día desde que tenía 14 años, todo, no se le puede olvidar nada. Dice usted, wow, qué gran bendición. Créame que no. Esta Universidad de California ha estado estudiando a esta mujer y se dan cuenta que batalla para dormir. No puede dormir. ¿Sabe por qué? Porque aunque dice usted, ay, qué bueno tener esa buena memoria, a ella puede recordar con claridad cada vergüenza, cada insulto, cada humillación, cada momento en que ella fue avergonzada, cada mala decisión que ha tomado, y no puede dormir bien, porque se siente avergonzada de todo lo que ha hecho, está en su mente continuamente. La vergüenza, mis hermanos, es real y es realmente pesada, más pesada que la culpa. Escuchen lo que le voy a decir, más pesada que la culpa, porque la culpa dice, tú hiciste mal, pero la vergüenza dice, tú eres malo. ¿Se ve la diferencia? La culpa te dice, tú hiciste algo malo, pero la vergüenza te dice, tú eres malo. Tú eres malo. Y la vergüenza es un sentimiento, ese sentimiento de saber que no eres la persona que debería ser. ¿Ok? Ahora, usted y yo nos podemos arrepentir de algo malo que hicimos, pero ¿cómo nos vamos a arrepentir de lo que somos? Y la vergüenza dice, tú eres malo, tú no eres digno, mira cómo estás sucio, tú eres eso malo, ese error tú lo eres. Este pensamiento, mis hermanos, nunca cruzó por la mente de nuestros primeros padres hasta que pecaron. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto, lo hizo Dios, y luego los puso en ese lugar perfecto. Y luego el Espíritu de Dios tenía comunión con ellos. Tanto es así que cuando leemos el último versículo de Génesis capítulo 2, nos dice, y ambos estaban desnudos. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no ¿qué? No ¿qué? No se avergonzaban. Estaban viviendo, no había un deseo de cubrirse, un deseo de tener secretos, un deseo de hay algo en mí que no me gusta, que no quiero que nadie más vea. Todo eso vino como consecuencia del pecado. Ellos vivían en una completa, en la presencia de Dios, sin nada que esconder, completamente transparentes. Pero todo cambió cuando escucharon una voz diferente. ¿Ok? Y cuando pecaron por escuchar esa voz diferente, hicieron con hojas de higo trataron de cubrir su vergüenza. Pero Dios, mis hermanos, confrontó su pecado y les anunció las duras consecuencias del pecado que habían cometido. Pero Dios hizo algo más. ¿Sabe qué más hizo Dios? Dios les hizo ropa de piel para cubrir su desnudez. ¿Pero de dónde la sacó? ¿De dónde saca la piel usted? Bueno, si usted compra de cuestiones italianas y cosas así. Quiere decir que ¿qué le tuvo que pasar a un animalito? Tuvo que morir. Se tuvo que derramar sangre. Y Dios los cubrió. Y esto da inicio, mis hermanos, a un tema, desde Génesis, a un tema que corre a través de toda la Biblia, la disposición de Dios de cubrir el pecado y de cubrir la vergüenza. Déjame, se lo digo de esta manera, vergüenza es una carga que Dios nunca te dio para que cargues. Eso es la vergüenza, una carga que Dios jamás te dio para que tú la cargues. Dios no nos diseñó a ti y a mí para cargar vergüenza. Y Él no desea que nosotros continuemos cargando con ella. Entonces, ¿por qué no podemos dejarla ir? Porque nosotros escuchamos a alguien más.
Nuestras emociones, mis hermanos, nuestras memorias son susceptibles a los asaltos en nuestra mente por aquel conocido en Apocalipsis capítulo 12 como el acusador, la serpiente antigua, o en griego, Satanás. Ese es el acusador. El enemigo siembra pensamientos de juicio usando las voces quizás de otras personas a veces, quizás a veces nuestra propia voz, para revivir momentos o etapas en que podíamos, que quisiéramos cambiar y no podemos. Y lo revivimos otra vez. Y lo revivimos otra vez. Charles Schulz, no sé si le gustan las caricaturas. Antes, ¿usted se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de los periódicos? Los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Alguien menor de 30 años no sabe que es un periódico, ¿eh? Pero, ¿qué es eso, un periódico? Pero había las caricaturas. Y Charles Schulz era buenísimo. Es el que hizo la caricatura de Charlie Brown. ¿Cuántos han visto Charlie Brown Christmas o cosas? ¿Saben de qué personaje estoy hablando? Bueno, hay una caricatura donde están jugando béisbol y es un batazo elevado y Lucy está al alcance de la pelota y la puede agarrar, pero ¡pum! No la atrapa. Y era una jugada que estaba a su alcance y no la pudo hacer. Y Charlie Brown va y le dice, ¿qué pasó? Y Lucy le explica. Dice, estaba a punto de atraparla, pero en eso me vino a la mente todas las veces que se me cayó una pelota. Y la vergüenza de esa memoria me nubló los ojos. Y a ti y a mí nos pasa lo mismo, mis hermanos. A ti y a mí nos pasa lo mismo. Entendamos que nuestro enemigo no puede robarnos nuestra salvación. Si tú has confesado a Cristo como tu único y Salvador y suficiente Salvador, si has reconocido tu pecado, si lo has confesado y te has bautizado y estás sellado con el Espíritu Santo, Satanás no te puede robar la salvación, pero sí te puede robar tu gozo de la salvación. Sí te puede robar tu confianza de la salvación y sí puede robar tu testimonio. Y eso lo hace seguido. ¿Cómo? Acusándote con vergüenza para decirte, tú eres eso, tú no eres digno, tú no vales, mira lo que hiciste. Y está continuamente haciendo eso. Ahora, usted y yo vemos en la Biblia, mis hermanos, personajes, héroes de la fe, que pasaron por momentos de vergüenza. Y leemos, y Abraham era un mentiroso, y Moisés era un asesino, y David era un adúltero. Pero leemos sus historias y vemos cómo Dios los redime y nos gozamos con lo que pudo hacer Dios, pero no creemos que Dios pueda hacer lo mismo con nosotros. ¿Por qué es que creemos en esas historias de redención y no en la nuestra? Nosotros, mis hermanos, retenemos la vergüenza cuando nosotros no echamos mano del mensaje completo del Evangelio. ¿Ok? Y yo quiero hoy que entendamos bien el Evangelio. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y eso incluye el peso de la vergüenza. Él quiere ayudarte a que te deshagas de algo que no puedes volver a hacer en el tiempo. Y quitarte esa vergüenza. Entonces, esta mañana quiero que repasemos el Evangelio, que lo entendamos, porque es la única manera de deshacernos de la vergüenza. Y vamos a empezar con algo muy importante, pero que a nosotros no nos gusta. ¿Qué es lo primero que debemos entender sobre el Evangelio? Número 1, para quitarte la vergüenza, acepta lo que Dios dice sobre la realidad de tu pecado. Acepta lo que Dios dice sobre la realidad de tu pecado. Algunos tratan de lidiar con la vergüenza, mis hermanos, negando la realidad. No, pues es que no creo que haya pasado, o no pasó así. O niegan la severidad de lo que se hizo, pues no estuvo tan malo. Y por más que le quiera pensar, no podemos. Esa es la tragedia de muchos psicólogos o consejeros. Mira, tú nomás dite a ti mismo, no era gran cosa. Ese error tan grande que te recuerda Satanás, tú dite a ti mismo, no es gran cosa. No funciona. Cuando Pedro negó a Jesús y Jesús lo confrontó, Jesús no dijo, mira, lo que necesitas, Pedro, es un terapeuta que te ayude a que tú seas, que te ayude con tu autoafirmación. No.
puesto que solo Dios es juez, escuche, solo Dios es juez. Solo Dios es juez. Le voy a decir algo que lo va a sorprender. Usted ha oído esta frase y yo la he dicho. Pero escúcheme muy bien lo que voy a decir. ¿Sabía usted que en toda la Biblia no hay nada sobre perdonarnos a nosotros mismos? Usted no le ha dicho a alguien, pues Dios ya te perdonó, perdónate tú. No hay tal cosa en la Biblia como perdónate tú. ¿Por qué? Porque tú no eres juez. El único que puede otorgar un perdón es Dios. Y Él es al que hemos ofendido. Tú no te puedes otorgar algo a ti mismo porque tú no eres juez. El juez es Dios. Solo Dios es juez y solo Él puede otorgar el perdón. Jesús nunca amó a un pecador pretendiendo que su pecado no fuera importante. Voy a pretender que no es importante. No, el pecado es pecado. El pecado produce muerte o separación de Dios. Jesús insistió en que el pecado no cubierto por Dios resulta en condenación. Jesús habla de 2 eventos en su tiempo que habían pasado, o sea, como si usted ve las noticias. Y Jesús dice en Lucas, en el capítulo 13, Él dice, ¿se acuerdan de esa torre que se derrumbó y murieron mucha gente? ¿Se lo leyeron en el periódico La Crónica de Jerusalén? No lo sé. La gente sabía, ¿sí me entiende? Y Jesús le dice, ¿se acuerdan todos los que murieron en esa torre? Y luego se acuerdan a todos los que Herodes mandó matar por lo que pasó allá, esa revolta, no sé qué. Y toda la gente dice, sí, esa gente era bien mala. Y dice Jesús, yo les digo ciertamente que si no se arrepienten, ustedes también van a morir en sus propios pecados. Si no se arrepienten, también van a morir en sus propios pecados. Jesús priorizó alcanzar a los pecadores, pero Él nunca minimizó el pecado para hacerlo. Yo quiero alcanzar a este pecador, bueno, voy a pensar que su pecado no es muy grande. No, el pecado es pecado. Ya dijimos, por pequeño que sea, te vas a quedar fuera porque estamos hablando de estar en la presencia de un Dios perfecto. Y no puede haber imperfección ahí, por pequeña que sea. Jesús nunca dijo, bueno, tienes un pecado muy grande, pues cúbretelo con unas cuantas hojas de higo. No. Cuando Dios le preguntó a la primera pareja, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Él no andaba buscando información. ¿Usted cree que Dios sabía dónde estaban geográficamente? Sí, él conoce la palma de su mano y todo el jardín. Él sabe dónde están. Dios no andaba buscando información, Él andaba buscando confesión. Confesión, que confesaran su pecado. Y mis hermanos, es allí donde empieza la jornada hacia la libertad de la vergüenza. Dice, 1 Juan capítulo 1, versos 8 y 9, ahora recuerde, es necesario que le recuerde a la gente, esto que voy a leer está escrito a cristianos. Si usted no es cristiano, esto no es para usted. ¿Suena feo que lo diga? Es la verdad, ¿verdad? Todo lo que está en el Nuevo Testamento es para cristianos. Dice Juan a los cristianos, si afirman ustedes que no tienen pecado, se engañan a ustedes mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esas personas, alguien que no está en Cristo es, Hechos capítulo 2, arrepiéntete y bautízate. Ahora ya estás en Cristo, te das cuenta de que has pecado, te redarguye el Espíritu Santo, arrepiéntete y ora. Y pides perdón, Dios te perdona, te sigue perdonando continuamente. Dios tiene algo mejor para que unas cuantas hojas, mis hermanos, para aquellos que reconocen su desnudez. ¿Okay? Número 2, este es el diagnóstico, lo que Dios dice sobre nuestra condición. Número 2, acepta lo que Dios dice sobre el remedio para tu pecado. Aceptas lo que Dios dice sobre el remedio para tu pecado. ¿Qué haces cuando te sientes avergonzado? ¿Lo niegas? ¿Te haces la víctima? Pues pobrecito yo, me pasó eso, pero yo no tuve la culpa. ¿O te cubres con la virtud? Hojas de higo de buenas obras, haces muchas cosas buenas para que no se vea esto malo. Lo que nosotros hacemos con nuestro pecado revela lo que nosotros creemos sobre Dios. Esto es muy importante.
Déjame lo digo otra vez. Lo que nosotros hacemos con nuestro pecado revela lo que nosotros creemos sobre Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, es cubrir nuestro pecado, es cubrir nuestra vergüenza, y eso va a requerir un sacrificio. Para que Dios lo cubra, tiene que haber un sacrificio. Dios hace esto, mis hermanos, porque perdonar es absorber el costo del daño o de la injusticia de alguien más. ¿Sí me está entendiendo? Es absorber el costo, absorber el daño o la injusticia de alguien más. Déjame se lo pongo de esta manera. Haga cuenta alguien que me está oyendo hablar, que sea muy rico, decide regalarme un Ferrari que cuesta $2 millones. Con todo lo que gano yo en el año, ni siquiera puedo pagar el seguro. Pero a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, imagínense que yo tengo mi carro. Y usted que es mi amigo o mi amiga, dice usted, ¿le entró algo? ¿Le entró? Tengo que ver cómo hablo, ¿verdad? Usted se dice y va y me lo agarra del estacionamiento, me lo roba. Y se va a manejar. Y tiene un accidente. Tiene un accidente y la pura reparación, mis hermanos, para pagar el deducible, para que el seguro lo cubra, usted ni siquiera lo puede pagar. Entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo ir a hacer un juicio legal contra usted y usted se va a endeudar y por los años que le quedan de vida va a tener que pagar una deuda que nunca va a terminar de pagar y va a estar pagando hasta que se muera. A lo mejor estar pagando se muere uno más rápido, pero va a estar pagando. ¿Ok? O yo puedo hacer otra cosa. Yo me puedo encargar de pagar el deducible de la reparación para que compongan el carro. ¿Ok? No voy a pretender que no hizo el daño. Sí lo hizo el daño. Alguien tiene que pagar la compostura, la reparación. Y después de que la pago, voy y te digo, yo quiero ser tu amigo otra vez. Eso es lo que Dios hace con nosotros, mis hermanos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él paga por nosotros. La salvación no es Dios ignorando el pecado. La salvación es Jesús haciéndose pecado por nosotros. Eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Dios lo trata como pecado. ¿Sí me está entendiendo? Jesús toma nuestro lugar. Y yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. La Biblia dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús cargó todo el peso de nuestro pecado, incluyendo nuestra vergüenza. Y yo quiero que entendamos algo. No es que en los tiempos antiguos no había la gente pagana, que no hubiera dioses que no hubieran muerto. Que los egipcios decían Osiris murió. ¿Okay? Los griegos, Dionisio murió. Y esos dioses, pongo entre comillas, murieron de una manera heroica y murieron bien rápido. Jesús no. Jesús fue puesto en una cruz por los romanos. Y yo quiero que entendamos, y se hizo un estudio, la revista Today trató de hacer ver y explica eso. La gente no lo ve así. Yo quizás le voy a quitar alguna idea que usted tenga por las imágenes que ha visto. Pero a los que crucificaban los desnudaban. Si usted tiene otra imagen de Jesús, bueno, los desnudaban. ¿Por qué? Porque los estaban humillando. Con Roma no te metes. ¿Sí me está entendiendo? Y luego no los mataban rapidito. Al crucificarlo era para que murieran lentamente, para que todos pasaran por ahí. Eso dice el texto, meneaban la cabeza, dice el texto, meneaban la cabeza. Era una tortura lenta para humillarlos. ¿Sí me está entendiendo? La muerte de Jesús era una humillación. La crucifixión era una humillación. Y Jesús pagó todo el pecado y la humillación que lleva tu pecado y el mío también. No solo las consecuencias, la deuda, sino también la vergüenza que va con mi pecado. Jesús la pagó en la cruz, quedando totalmente desnudo y pasando todo ese dolor. La cruz era algo de vergüenza. Ahora, dice el escritor de los Hebreos, el capítulo 12, verso 2, quien por el gozo, yo creo que el gozo somos tú y yo.
Todos los que han venido a Cristo y ahora le alaban su nombre. Todos aquellos que han sido salvos. Jesús podía ver hacia adelante y vernos a ti y a mí. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿La cruz significaba qué cosa? Vergüenza. Él estuvo dispuesto a pasar esa vergüenza por tenerte a ti y a mí con Él. La palabra expiación literalmente significa, bueno, en algunas versiones más antiguas de la Biblia, es cubrir. Eso significa cubrir. Tú no escapas de la vergüenza prometiendo que nunca lo vas a volver a hacer. ¿Se han intentado eso? Quiero trabajar con mi vergüenza, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es un esfuerzo humano de poniéndose unas hojas de higuera, ya no lo vuelvo a hacer. No funciona. Al rato lo volvemos a hacer otra vez. Y hay muchas ocasiones Satanás está ahí para acusarnos, mis hermanos, para acusarnos. Yo recuerdo en una ocasión que me sentí tan avergonzado por algo que yo había dicho. ¿Ok? Y hay una canción, y el grupo de alabanza, yo estaba recién llegado aquí, la grabó esa canción a capela, el hermano Ryan Christian y su grupo. Y ese yo tengo el CD todavía. Me encanta lo que dice el coro. Y la letra es tan bonita porque dice, yo pequé y fui a Dios y le pedí perdón. Pero Satanás me seguía acusando y me dice, tú eres eso. Me hacía sentir vergüenza por lo que había hecho. Y cuando volví con Dios otra vez y le dije, Señor, haz algo sobre mi pecado, el coro dice, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? What sin? Dios te dice, ¿de qué estás hablando? What sin? It was gone the very moment you confessed. Buried in the sea of forgetfulness. ¿Cuál pecado? Se desapareció en el momento que lo confesaste. Y quedó enterrado en un mar de olvido. ¿Cuál pecado? Cristo ya lo pagó. ¿Cuál vergüenza? Cristo ya la pagó en la cruz. Mis hermanos, Dios nunca te va a atormentar por algo que Él ya cubrió. Entonces, ¿por qué le crees a Satanás? ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? Lucas capítulo 15. Cuando el muchacho regresa, ¿se acuerda cómo se fue de la casa? Andaba vestido de Giorgio Armani, casimir inglés, calzado corte italiano, de pura piel y con mucho dinero. Cuando regresa, ¿qué trae? ¿Dinero? Nada. ¿A qué huele? Huele a puerquito, pues estaba trabajando cuidando cerdos. ¿Ok? Si usted trabaja de mecánico, usted huele a aceite. ¿Okay? Este muchacho olía bien feo. Venía todo harapiento, dice el texto. Y cuando regresa, el padre va corriendo hacia él. ¿Qué es lo que hace el padre? ¿Por qué va corriendo? ¿Qué es lo que hace cuando llega donde está él? Le da un beso y lo cubre. Él lo está cubriendo y tiene todo un plan. Lo restituye. Póngale un anillo en su dedo, póngale calzado en los pies, póngale ropa nueva. Lo cubre, lo reviste. ¿Sí me está entendiendo? Le quita la vergüenza cuando lo acepta. Eso es lo que Dios, el Padre en esta historia representa a Dios. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, mis hermanos. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que han sido, ¿qué? Ok, si usted no está en este grupo, otra vez, esto es para cristianos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, sean ¿qué? Revestidos de Cristo. Sean revestidos de Cristo. Cuando Dios ve a un creyente, Él no ve tu vergüenza, Él ve a Cristo en ti. ¿Ya me entendió? Él te ve a ti y Satanás me recuerda todas las cosas que yo hice malas. Pero si estoy en Cristo, he sido bautizado, estoy cubierto de Cristo, estoy revestido de la justicia de Cristo y lo único que Dios puede ver es a Cristo en mí. Ya no ve el pecado. Por lo tanto, dice Romanos 8:1 y debemos recordarnos esto seguido. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie me puede apuntar el dedo y acusarme. Satanás puede intentarlo, pero no funciona. Por eso, hermanos,
Mejor que volver, ¿cómo me gustaría regresar en el tiempo y volver a ese momento? Mejor que volver a hacer, mejor repasa el Evangelio. Cuando el enemigo te intente convencer de que vuelvas a tomar el equipaje, sabrás cómo contestarle. Cristo ya pagó por mí. Por eso ese es el punto número 3. Calla la voz de la acusación con la palabra de la cruz. Calla la voz de la acusación, el acusador es Satanás, cállalo con la palabra de la cruz. Ahora, esa voz, esa segunda voz que tú oyes, que te acusa, a veces suena como tu propia voz, a veces suena como la voz de otras personas, pero tú no tienes por qué permitir que lo que alguien piensa sobre ti descredite lo que Dios ha hecho por ti. Porque básicamente Satanás te acusa y te dice, mira lo que hiciste, tú no eres digno, tú no eres digno. Y la verdad, mis hermanos, pues es cierto, usted y yo no somos dignos. Pero la pregunta no es, ¿soy yo digno? La pregunta ¿es él digno? Esa es la pregunta. Yo no soy digno, tú no eres digno. La pregunta es, ¿él es digno? ¿Sabe una cosa? El cielo sabe la respuesta a esa pregunta. En Apocalipsis capítulo 5 leemos versos 9 y 10. Y entonaban este nuevo canto: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Jesús es digno. Jamás vamos a encontrar a alguien, mis hermanos, a quien Dios no pueda vestir con ropas nuevas. Nunca encontrarás una acusación que no pueda ser silenciada por la cruz. Miren lo que dice Romanos 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Estaba con mis hermanos este fin de semana y estábamos acordándonos de cosas que hacíamos y pues éramos bien traviesos, ¿verdad? Ya que no está papá y mamá, nos sentamos todos mis hermanos. Y estaba con mi hermana Olga y estábamos contando de cosas que me han pasado. Y una de ellas es que, dicen ellos, mi mamá tenía esta frase, ¿verdad? Como había charcos en el callejón donde yo crecí, ¿sí sabe que es un charco, verdad? Oh, yo crecí en ciudad. Bueno, yo crecí en la ciudad no había llegado el pavimento todavía ahí. Pero cuando llovía y se hacían charcos, agarrábamos piedras lisas y a ver cuántas brincaban así. Y en una de esas agarré un ángulo correcto yo de mis amigos y se levantó la piedra tanto, pum, y quebré la ventana de una señora, de una vecina. Todos los niños, ¡fum! La señora ya no había visto quiénes éramos, estábamos jugando ahí. Y todos corrieron, yo creo que me vio a mí, y yo también corrí. Y me voy corriendo a la casa, vengo corriendo y usted sabe cómo son las mamás, ¿verdad? Muy sabias. Ella está lavando ropa y dicen personas, ¿y qué es eso? Eso es lavar. Los que tienen canas sí me entienden, ¿verdad? Está lavando ropa mi mamá. Y me ve entrando, ¿verdad? Detrás de mí, de ratito viene una señora. Señora, va. Y mi mamá, pare su gente, decía, tenía una frase. Pare su gente. Usted no me viene a decir cómo crearme, váyase aquí. Y yo bien contento detrás de él. Y luego, Dagoberto, venía el juicio final, ¿verdad? Después. Pero me salía a defender. Verso 33, quiero leerlo otra vez, o no sé si lo empecé a leer. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Esto es mío. Satanás ya no está detrás de Jesús, ahí no me puedo meter. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es quien murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tengo abogado, tengo alguien que pagó el precio, derramó su sangre y ahora estoy del lado de Dios. Ya no me puede hacer nada el enemigo, ¿sí me entiende? Martín Lutero, el gran reformador Martín Lutero, escribió contando que tuvo un sueño. Él tuvo un sueño, mis hermanos. Y en este sueño dice que él se iba y se encontró con Satanás. Y Satanás tenía unas hojas, decía el título, Los pecados de Martín Lutero. Y se le pareció rara, dice Martín Lutero.
yo sé que cometí muchos más pecados que eso. Y Satanás, sí, espérame, todavía no ha acabado, y le estaba escribiendo más. Después de que sintió que acabó Satanás, le dice Martín Lutero, ahora escribe él, pero con tinta roja. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Satanás ya no tenía más que decir, lo cayó, ya no tuvo más que decir. Tú puedes, mis hermanos, ser liberado de aquello que no puedes reescribir. El Evangelio cambia las manchas del resentimiento en historias de redención. Quiero terminar con una historia. Ella se llama Hawa Ahmed. Esta joven creció en un país musulmán y en la escuela y con otras personas empezó a conocer de Jesús, hasta que tomó una Biblia y él empezaba a leer a escondidas, hasta que su papá y sus hermanos se dieron cuenta y la golpearon. Incluso ella cuenta, hay un libro de eso, hay una cuenta, la sentaron, le quitaron toda su ropa, la sentaron y le pusieron una barra de metal sobre sus piernas y la conectaron para electrocutarla. Y ella dijo, yo quiero una Biblia. Y sus hermanos, pues le ponemos su Biblia allá de arriba de la tabla de madera para que vea cómo por seguir a ese Dios. Hermanos, intentaron 1, 2, 3 veces y no funcionaba el switch. No la pudieron electrocutar ni atormentarla. Varias veces le intentaron y no pudieron, hasta que el papá simplemente la agarró, le dio una bofetada y le dijo, te vas de esta casa y nunca vuelves. Y la echó a la calle totalmente desnuda. ¿Se imagina? Salir a una calle con mucha gente y ella se fue corriendo así como estaba hasta la casa de su amiga, una amiga cristiana. Al siguiente día, algunos conocidos de esta amiga le dicen, oye, ¿por qué venía corriendo esta joven? Y ella dice, oh sí, yo supongo que fue algo raro, ¿no? Verla correr hasta mi casa. ¿Quién es esa joven que iba corriendo? Dice, sí, supongo que fue raro, ¿no? Verla así desnuda. No, la muchacha que entró a tu casa, que traía ese vestido blanco, ¿por qué andaba corriendo la de vestido blanco? Dios la había cubierto a los ojos de todos. Mis hermanos, deja de avergonzarte por aquello que Dios ya cubrió. Dios ya lo cubrió. Déjalo ir, suéltalo. Y recuerda, dijo Jesús, de mi mano nadie me los puede quitar. Nunca te va a dejar ir. Jesús nunca te va a dejar ir. Voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera que en este momento hagas algo, porque ese es el primer paso de lo que hablamos. Quiero que traigas a tu memoria, cierra los ojos, pídele a Dios que traiga a tu memoria, o tú trae a tu memoria, perdón, algo de lo que Satanás te recuerda y que te acusa, por lo que sientes mucha vergüenza, ya sea que algo que dijiste, algo que hiciste o que no hiciste, lo que fuera, que te causa mucha vergüenza, y Satanás te lo recuerda para decir, tú no eres digno, tú no mereces nada, y te está acusando. Ahora quiero que le pongas esa memoria y la traigas al pie de la cruz. Y la dejes ahí, al pie de la cruz. Padre Celestial, cada uno de nosotros estamos en este momento trayendo, Señor, delante de ti cosas que nos hemos dicho o hemos meneado la cabeza diciendo, pero ¿qué estaba pensando? Cosas que nos avergüenzan. Pero Padre, tú ya pagaste por todo eso. En este momento, Señor, yo te quiero pedir que nos des la capacidad de entender que solo tú otorgas perdón. Pero que cuando Jesús fue a la cruz, Él no solo pagó por el pecado, Él pagó por la culpa del pecado y por la vergüenza que trae el pecado. Y Él es digno, nosotros no. Y su sangre ya fue derramada y su sangre cubre todo el pecado y cubre toda la vergüenza. Ayúdanos a salir de aquí confiados, pudiendo callar toda acusación del enemigo,
porque Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. A ti es la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos.